Otra de las formas, en otras bases, como por ejemplo base Esperanza, para ponerla como ejemplo, hay lagunas. Antes había una laguna que era la Boquerita. La Boquera ahora la Boquerita está más lejos porque justamente con lo que hablamos al principio, en la primera parte del permafrost, ahí hay permafrost en Base Esperanza, y lo que pasó con la laguna es que se filtró básicamente toda el agua y quedó seca. Entonces, por suerte, había otra laguna más retirada básicamente de la base. Y bueno, de esa laguna hay una cañería que extrae el agua hacia unos tanques que están en la usina de la base y de ahí se distribuye a todas las casas, ¿no? Exacto. Pero también parece una cosa que es sencilla, pero como todo en la Antártida no es No es sencillo, o sencillo. sea, es complicado. ¿Por qué? Justamente por el clima extremo, por el frío. Porque una cosa es, bueno, en verano, que por ahí tenés temperaturas de 0 grados, por ahí -5, por ahí puede llegar como en casos excepcionales, que llegó ahora arriba de los 10 grados, ¿no? Digo, 10 grados positivos, como dicen. Pero hay que traer el agua de esa laguna. Y traerla en cañerías, con el frío, lo que pasa es que el agua se congela. Y al congelarse en las cañerías pueden reventar y te quedas sin cañería, sin Sin agua, agua. sin el recurso, ¿no? Sin nada. Bueno, entonces lo que hay que hacer justamente es tratar de evitar que se congele esa agua. Ahí en Esperanza lo hacen con dos formas, que básicamente son las principales. Una es calentando el caño, o sea, tiene una cinta calefactora que va enroscada alrededor del caño que viene de la laguna, que encima son 800 metros que está la laguna de donde está la usina, ¿no? Sí, está un poco Y retirada de lo que es la comunidad de está Base bastante Esperanza. retirada. Sí, sí, sí. Imagínate, vos tenés que chupar el agua de la laguna 800 metros y con una bomba traerla hasta la base, ¿no? Exacto. Y bueno, Y entonces distribuirla por cada, disculpa, y distribuirla, o sea, llega a la usina y de ahí distribuirla en cada uno de los casas habitación, ¿no? sí, 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 es todo un trabajo, una maniobra que se hace, que dura por ahí mediodía, se hace casi, no sé, 2 veces por semana, algo así, dependiendo de la época del año, puede ser hasta 3 veces por semana, o a veces se hace hasta una sola vez por semana, y se distribuye el agua a las casas, y así es como las personas tienen agua. La base Franza, por ejemplo, tiene 13 casas, y las 13 casas, bueno, la enfermería también, y las otras, Claro, el casino, los otros lugares también, ¿no? Pero igual el uso del agua es bastante. Tenés que tener conciencia para el uso del agua. No es que puedo usar el agua como se me canta, porque no es que se hace todo el tiempo esa maniobra. Y lleva tiempo, lleva trabajo y esfuerzo. Entonces hay que cuidarla. Entonces por ahí muchas veces pasa de que estás utilizando el agua, ¿viste? Y bueno, está todo medido, los baños están medidos, el tiempo de bañarse, el tiempo de usar para lavar las cosas o para exacto. inclusive lavar la ropa. Bueno, en fin. Pero después por ahí podemos hablar en otro momento cómo es el tratamiento de las aguas negras y las aguas, bueno, Exacto. y las Dale. aguas grises. Pero bueno, y la otra forma es que el caño quede sin agua. Cuando el caño queda sin agua, ahí no hay forma de que este se explote, vamos a decir, o Explote, se se congele. reviente porque Exacto. se congele el agua. Bueno, por ejemplo, yo cuando estuve ahí en la base fui a visitar la base CARE, que es Ujú. una base uruguaya, Sí. que está ahí a Estoy pocos a pocos metros. metros, está un poquito más cerca Sí, del sí, glaciar. sí. Sí, era la antigua base Trinity de inglesa, y bueno, ahora los ingleses se la siguieron a los A los uruguayos, y los uruguayos. uruguayos la tienen, sí, como Pero una no es base una base, no científica. es una base permanente, ¿no? Sigue No, siendo no, es una temporal. base temporal, de verano, y van 4 personas nada más Ujú. al año, 4, 5 como máximo. Pero bueno, fuimos y hablando con ellos sobre el tema del agua, porque esto es muy importante también, la charla con otras bases, hay mucha camaradería entre países en la Antártida. Y, por ejemplo, en la base, yo hablaba con un uruguayo y me explicaba que en la base de Artigas, ellos sacan el agua también de una laguna, pero la sacan con una cañería y hacen que esa vaya a una especie de montaña elevada, ¿no? Y de ahí distribuyen el agua hacia las casas, hacia Claro. los lugares, ¿no?
Pero bueno, entonces cuando terminan de hacer la maniobra de agua, liberan, vamos a decir, el caño, y el caño por gravedad solo se vacía. Entonces es una forma bastante rápida y sencilla de que por gravedad se quede el caño vacío, básicamente sin agua, y no reviente. Bueno, esa cosa, ese sistema, vamos a decir, en base a Esperanza por ahí, por la geografía del terreno, no se puede No se hacer, puede. pero sí hay que tener mucha precaución, bueno, con esa maniobra, ¿no? De que no quede el agua. Y Bueno, un poco ante esta necesidad, ¿no? Creo que surgió una optimización de las tecnologías, ¿no? La necesidad de esa optimización de la tecnología. Contame un poquito cómo fue tu experiencia y cuál fue el proyecto que se llevó a cabo en Esperanza. Y bueno, cómo lo ves replicándolo en otras bases, ¿no? Porque me parece que es súper productivo lo que hicieron y un sí, adelanto sí, importante para la actividad allá. dale, te cuento, mirá. Nosotros, o sea, yo tengo la empresa de seguridad electrónica que se llama CIS Servicios Técnicos, estoy en Bellavista, y hicimos un proyecto con mi padre, que es Luis Sánchez, bueno, que también es militar retirado, veterano de guerra, bueno, tiene un Mi montón de padrino. honores, sí, fue a la Antártida, en el 87 estuvo en Belgrano 2, bueno, fue a Esperanza, fui a Esperanza con familia en el 94 con toda mi familia y fui por él básicamente. Muchos Y lo bueno, deben y junto, conocer porque es radiooperador, así que sí, sí, sí. Bueno, entonces hicimos un proyecto con él para que, de varias etapas, de varias partes, ¿no? Por ahí ahora voy a hablar de la parte del agua, pero por ahí sí, en otro momento cuando surja el tema hago el comentario sobre los otros puntos que hicimos, ¿no? sí, Para no explayarme demasiado. Pero dale, bueno, dale. con respecto al del agua, lo que habíamos planeado y diseñado es un sistema que justamente, bueno, a colación de lo que estaba mencionando, todos estos recursos y esta obtención de recursos como el agua, la forma de optimizarlo, de mejorarlo es con sistemas, ¿entendés? Y la forma de optimizar también la vida de la gente en las bases es a través del sistema y de la tecnología. Entonces, diseñamos un sistema para que, colocando en toda la línea de la cañería, desde la base hasta la laguna, sensores de temperatura que vayan midiendo toda la temperatura que genera la cinta calefactora de la cañería, De del la ducto de cañería. agua. Claro, entonces este sistema lo que iba a hacer era detectar que si en algún momento la cinta calefactora por algún motivo dejaba de funcionar o bajaba su temperatura y esto podría causar de que el agua se congele dentro del caño y que el caño reviente, esto iba a generar una alarma, un aviso a la persona que está en la usina, que es un encargado de turno que está en la usina, siempre van rotando, ¿no? Ahí donde también están los generadores, los grupos electrógenos que dan electricidad a toda la base. Y bueno, y entonces le dé un aviso y rápidamente se pueda cuidar el lugar para hacer la reparación correspondiente, ¿viste? Claro, Y no suceda la congelación. Que de hecho, muchos años pasa de que se congela o está a punto de congelarse, ¿viste? El caño, y es muy, muy peligroso porque te quedás sin el recurso tan preciado que es el agua, ¿no? Así que totalmente. bueno, por suerte pudimos ir a hacer el proyecto ¿Y que qué habíamos desafíos por planteado. ahí técnicos y logísticos enfrentaron? Porque no es lo mismo implementar un proyecto así en otro tipo de terreno que en la Antártida, donde si bien lo hicieron en verano, pero en campaña de verano, pero el clima sigue siendo Sí, extremo, con vientos, y bueno, es el día a día, ¿no? Yo creo un poco, pero contanos un poquito de eso, que, porque la verdad que yo ya lo sé, pero la gente por ahí les interesa saber un poco cómo lo llevaron a la práctica y qué implicancias, ¿no? Logísticas y técnicas tuvo. bueno, básicamente uno tiene, cuando llega a la Antártida tampoco tenés un tiempo ilimitado para hacer las cosas, es como que es muy limitado, porque vos pensás que los trabajos que podés realizar son en el periodo de verano, que aunque no hay temperaturas tan extremas, sí sigue siendo extremo para cualquier parte del planeta, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros íbamos a hacer trabajos a la cañería y estábamos trabajando y había vientos de 130 kilómetros por hora, ¿viste? Y nosotros estábamos agarrándonos entre todos y atando los caños y Encordados. poniendo sensores, agujereando, ¿viste? Con el viento, porque encima lo que pasa en Esperanza
Es que hay dos montañas, básicamente, o dos montes. Está el Monte Flora y el Taylor, ¿no? Están uno al lado del otro y en el medio hay como si fuera una especie de mini glaciar, ¿viste? Chiquitito. Y se arma como un túnel de viento. Entonces justo ese túnel de viento parece que nos daba de lleno a nosotros, ¿viste? Y entonces el viento era constante, 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 y no, obviamente tenía que estar todo atado, ¿viste? Con todas las cosas bien atadas, porque si no, ¿viste? Se te vuelan las cosas y andá a buscarla, no la encontrás, ¿viste? Nunca más. Sí, y es complejo con Pero todo el equipo, todo el abrigo y todo el demás, es equipo. bastante complejo. Y aparte el frío con el viento se siente todavía más, ¿viste? Pero bueno, es trabajar en esas condiciones extremas, que bueno, que al final pudimos realizar lo que habíamos planificado, lo hicimos, lo pusimos en servicio y bueno, y hoy se está utilizando y la verdad que está muy bueno. Aparte de eso, aclaro, nosotros lo hicimos por amor a la A la Antártida y a la Antártida. patria, o sea, donamos nuestro trabajo y nuestro conocimiento. Y también quiero agradecer y aclarar que todo el material que utilizamos no solamente para ese proyecto, sino para los otros, que después por ahí en otro momento, cuando hablemos de esos temas, los voy a traer a Ujú. mención. La donación de todo el material la hizo la empresa Dogo Seguridad, donde está Cristian, Jorge, Daniela, Yanina, bueno, toda la familia de Dogo, ¿no? Que también son antárticos y que donaron básicamente todo este material para poder realizar esas tareas. Pasa que yo creo que tiene que ver un poco con esto y con lo que hablamos siempre, ¿no? Terminamos siendo como una gran comunidad, una gran familia, donde todos uno trata de aportar su granito de arena desde el lugar en el que está, y creo que tiene que ver con eso, al tratar de optimizar la actividad y el vivir en la Antártida. Desde su lugar uno trata de aportar algo, ¿no? En este caso pasó con ustedes que el cuidado del recurso del agua y la prevención de riesgos en Antártida es súper importante. Ya vamos a explayarnos un poco más a futuro, pero por ejemplo, al ser un clima tan frío y seco, si se provoca un incendio, es muy difícil conseguir la cantidad de agua para poder apalear ese incendio. Entonces, siempre la prevención es lo indispensable y a lo que apunta todo el accionar de la gente que vive en Antártida. ¿Y vos crees que este modelo puede escalarse a otras bases, a otro tipo de comunidad en Sí, Antártida? sí, sí, sí. Sí, sí, yo creo que sí, porque bueno, para cerrar un poco el tema del agua, por ejemplo, en otras bases también como Marambio, también tienen una laguna, ya es artificial, no es, vamos a decir, natural como la de Esperanza, que hicieron, hicieron una especie de pileta con un plástico y lo van llenando, porque Marambio es una isla de, que tiene 14 kilómetros, no es muy grande, y está en una meseta a 200 metros de altura del nivel del mar, Cada una superficie entonces no elevada, sí. tienen mucho lugar de donde sacar agua, ¿no? Entonces hicieron una especie de laguna artificial, entonces esa laguna la van llenando con nieve, con lo que hay para que se derrita y tengan agua, ¿no? Agua potable para poder tomar y Claro, para que la gente pueda estar en la base y cubrir sus necesidades, ¿no? exactamente, porque Y la traen también no, sí, decime, continuo, continuo. que la traen a las casas y a la casa principal también con una cañería. Entonces estaríamos casi en el mismo esquema que Esperanza. O sea, en todos los lugares Exacto. donde se produzca esto, que hay una laguna, o una sea artificial o sea natural, y se extrae el agua, se podría aplicar tranquilamente este sistema. Claro, salvando las diferencias, digamos, del territorio de cada una de las bases donde está inmersa, habría que analizar la posibilidad de hacerlo, pero sería fantástico, porque la verdad que creo que la optimización tecnológica para un uso eficiente de los recursos, sobre todo, bueno, el tema del agua, que es indispensable para vivir, es muy bueno y súper productivo. Me parece que es un adelanto importante que Argentina está teniendo en materia de tecnología, ¿no? Y Sí, sí, sí. por ahí, desde tu experiencia, ¿no? ¿Qué te enseñó personalmente sobre el valor del agua y la convivencia con el entorno? Porque como que nosotros acá no somos tan por ahí conscientes, si bien hablábamos del cuidado del agua, y obviamente las tarifas y todo lo demás, pero nosotros abrimos la canilla y salvo que corten el agua corriente decimos, uy, no tenemos agua, pero no tomamos tanta conciencia como si lo hacemos
viviendo allá, que por ahí cuando uno regresa, viste, la gente te pregunta y vos decís el cuidado del agua, porque es verdad, vos te vas a bañar y te dicen más o menos cuánto tiempo, Sí, sí. bueno, contame un poco cuál es la valoración que haces con respecto a ese recurso desde lo personal, ¿no? Mira, lo que te puedo decir es que, bueno, a la fuerza básicamente aprendés en la Antártida a cuidar el agua. Y lo aprendés, pero en buen sentido, ¿no? A la fuerza, porque bueno, no te queda otra, porque si te la gastás toda, fuiste, ¿viste? Te No, quedás sin es que agua. es tal cual, lo describiste Nadie te... así, a la fuerza, pero en el buen sentido. Todo Sí, aprendes a la sí. fuerza en el buen sentido, desde el cuidado del medio ambiente hasta el reciclado, el cuidado del agua. Es una realidad lo que decís. Sí, sí, sí. Y bueno, lo que te decía. Vos tenés que tratar de que, aparte no solamente del cuidado en sí porque se consumen, sino también o sea, es una cuestión de respeto hacia tus pares, ¿viste? Porque vos no podés gastarte toda el agua y después el otro también necesita usarla. Entonces, entras en una conciencia de que el agua no es solo tuya, ¿viste? Es de todos. Entonces vos la tenés que cuidar, tenés que agarrar y decir, bueno, gástalo. Es más, empieza como una especie de competencia, llamémoslo así, no lo voy a decir de esa forma, ¿Quién pero gasta menos? como que sea un momento de a ver quién gasta menos, ¿viste? A ver, yo me lavo con un hilito y no pasa nada, ¿viste? Y tratar de buscar maximizar esos recursos. Por ejemplo, no sé, la misma agua que usaste, que sale de lavarropa, donde lavaste la ropa, la usás para los desperdicios, ¿viste? Para tirar en el inodoro y que se vayan al desperdicio. Entonces, de esa forma, vas reutilizando las aguas, ¿viste? Y se va maximizando Tal cual. el uso, ¿no? Pero bueno, para cerrar un poco el tema de lo que es agua, otra forma de conseguir agua, pero es la más costosa de todas, es por ósmosis inversa, que bueno, que es agarrar y transformar básicamente el agua del mar en agua potable, En agua ¿no? potable. Pero bueno, es la que menos se utiliza por los costos que Claro, conlleva. que conlleva. La verdad que me parece súper interesante lo que charlamos hoy para que la gente empiece a interiorizarse un poquito más con respecto a todo este Sí, tema tan importante y que quizás tiene poca visibilización en materia de medios, ¿no? No se difunde mucho, pero es interesante que lo sepan, que no, sí, conozcan un tal cual, poco muy más interesante. sobre la vida en la Antártida y el agua es una de las cuestiones más indispensables para el habitar y el vivir allá en lo cotidiano. Así que no sé si querés agregar algo más. No, bueno, básicamente lo que quiero hablar es el mensaje final. Yo creo que hay que tomar conciencia del uso responsable del agua. Todos tenemos que tomar conciencia. No esperar a que el planeta nos haga tomar conciencia a la fuerza, ¿no? Así que Exacto. bueno, yo creo que ese sería el mensaje final del programa de hoy. Sí, Pero bueno, que por ahí está, síganos. sí, no, que por ahí esta pequeña experiencia que tuvimos en otro lugar donde se le da muchísima más prioridad, sirva un poco de ejemplo y de modelo para que también empecemos a replicarlo en Argentina, ¿no? En todo el continente y en el planeta también, ¿por qué no? Sí, 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 tal cual. Porque quizás nos escuchan desde otros lugares y me parece súper importante poder compartir la experiencia que tuvimos y que lo empiecen a tomar como ejemplo, ¿no? Sí, sí, me parece que es así. Tienes toda la razón. Pero Bueno, bueno, ¿qué vas iba a a decir, decir? síganos por YouTube, por Instagram, denos like, por favor, porque eso nos hace tener más ganas, ¿no? Y tratar de continuar con estos episodios y generar más contenido. Así que bueno, Sí, lógico, nos síganos. motiva y nos incentiva a nosotros, si bien lo hacemos por pasión y amor Nos al ayuda. arte, pero nos ayuda a que nos escuchen, que nuestras experiencias y nuestro conocimiento también llegue a otras personas, que nos compartan sus inquietudes, sus preguntas, comentarles que próximamente van a haber invitados también, que Sí, podamos sí, sí. multiplicar voces y que no seamos solamente nosotros. Así que bueno, esperamos que nos sigan acompañando, denle like, Síganos. síganos. Y les recuerdo que Y el sumemos episodio, las voces. sumamos voces, y les recuerdo que el episodio anterior está en 2 videos, así que si no los vieron, invitamos a que puedan, Que te los vean. exactamente. Bueno, nos vemos la próxima entonces, ¿te parece? Nos vemos.